Les presento entonces a este trío de talentosos y va otra vez las presentaciones. Tierra Adentro es de parte del Fondo de Cultura Económica la posibilidad de que los jóvenes que me están escuchando aquí, que consideran que lo que ustedes escriben podría y necesitaría ser publicado en línea, pueden ustedes encontrar a Tierra Adentro y contactarse con sus textos. Pero no solamente, Tierra Adentro tienen una revista digital y conducen las redes sociales donde están constantemente publicando material literario. Y al frente de todos ellos, como les decía, una persona tan inteligente y talentosa como Víctor Santana. Déjenme darles una muestra de qué tipo de conocedor de literatura es Víctor Santana. En un momento determinado estábamos platicando de Amado Nervo y él me dijo, es un autor que a mí no me gusta, pero... y me declamó un poema de Amado Nervo. Entonces, no te gusta el autor, pero te lo sabes de memoria. Eso es saber de literatura y eso es no tener una crítica cualquiera. Bueno, ese caballero es entonces el editor del proyecto. Tuve yo el honor en la Feria del Libro de Infantil y Juvenil de ya estar precisamente con Xóchitl y estuvimos hablando de este libro de Aprovechate de mí. Ahorita en unos momentos van a ver de qué trata el libro y van a ver por qué estoy muy contento de que esté ella aquí. Yo no tengo tanto el honor de conocer a Irán, pero no me cabe ninguna duda de que esos libros que además están muy económicos, ¿cuánto cuesta cada uno? El mío 90 y el de 70. 90 y 70. Oye, te va a encantar cuando lo leas, Medardo, porque son cuentos de ciencia ficción. Órale. Entonces, eres de los lectores que especialmente les Objetivo. va a llegar. Bueno, pues definitivamente acá los dejo con el talento. Muy buenas noches. Salud. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en Tierra Adentro siempre nos encanta venir a la feria de Texcoco. Es una feria a la que siempre vienen los jóvenes de Tierra Adentro. Aunque yo debo de reconocer que es la primera vez que vengo a la feria, pero pues estoy muy feliz y ya la estuve recorriendo. Y sí, pero lo voy a platicar muy rápidamente. Tierra Adentro es el programa de apoyo a escritores jóvenes que tiene el Fondo de Cultura Económica. Tierra Adentro, digamos, tenemos dos facetas. Una, lo de los libros, en la que todos pueden participar. Cada año hacemos una convocatoria abierta para que todos los jóvenes de 18 a 35 años nos manden sus libros y esos libros promoverlos, publicarlos, ¿no? Pero la otra faceta en la que ya no hay discriminación de edad es la de la revista de Tierra Adentro. Y en la revista de Tierra Adentro nos llegan centenares y centenares de textos al mes y todos lo revisamos y sacamos una revista con todo ese contenido. Entonces, si ustedes dicen, no, pues yo ya no estoy en la edad de la revista de los libros de Tierra Adentro, para publicar en los libros de Tierra Adentro, sí están en edad de publicar en la revista de Tierra Adentro y todos están en edad de leer los libros de Tierra Adentro. Pues son dos libros, entonces si les parece empezamos platicando por uno los tres y ya después empezamos a platicar del otro pues también los tres. Si quieren pues le hacemos por orden de aparición y las damas primero y empezamos con Aprovechate de mí de Xóchitl. Aprovechate de mí es una novela que ganó el Premio Nacional de Novela José Revueltas, que es como llegó a nosotros en Tierra Adentro. Y claro, era el tipo de novela que nosotros nos moríamos por publicar. Una novela que es súper inteligente, hablada en un lenguaje súper actual y sobre una historia de amor muy increíble. Entonces me gustaría que Xóchitl nos empezara a platicar un poco sobre esta novela. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por el tiempo que nos van a dedicar escuchándonos. Aprovechate de mí es la historia de un adolescente que se llama Santiago, tiene 16 años y tiene la mala fortuna de mantener un interés romántico, romántico y erótico en un hombre que le lleva 20 años y que además es casado. Entonces, además de que es una
es un intento, y creo no solo un intento, sino también un ejercicio de dignificar la diversidad, las identidades diversas, o una de las identidades que existen dentro del espectro de la diversidad. También tiene como este tono en el que la relación se vive, pero lejos de la romantización que hacemos cuando estamos en la adolescencia y estamos como dentro de este tipo de relaciones. Entonces, pues fue un trabajo muy interesante en cuanto a la edición, fue un ejercicio muy compulsivo durante el periodo, la etapa de la escritura, y pues ahora ha tenido una muy buena recepción porque se ha vendido muy bien desde que salió en julio del año pasado, y además ha habido una maquinaria impresionante para conseguir espacios, para darle difusión, para empujarla y que pueda llegar a muchas personas, y creo que eso es también un fenómeno muy interesante del que me gustaría hablar después. Oye, Xochitl, pero lo vendes como que fueras de la CONAPRED. Nos dijiste todos los valores éticos y morales, pero yo creo que otra parte, y yo creo que la parte más importante del libro, es que es un libro súper gracioso sobre este chico de 17 años, todo calenturiento, como cuando todos tenemos 17 años. Bueno, a mí me dura todavía hasta los 40. Pero, bueno, no, tampoco igual. y bueno, escrita, tío, con ese lenguaje súper juvenil y sobre todo con una obsesión que él tiene, que es la música de Café Tacuba. Entonces yo también te preguntaría, ¿qué interés tiene para ti la música de Café Tacuba y por qué te gustó poner esa música en el centro de la novela? Pues porque fue la chispa que detonó el inicio de la escritura fue una canción que se llama El baile y el salón, es el segundo capítulo de la novela. Y a partir de ahí empezó a fluir, y creo que también, bueno, ya saliéndome de esa postura de la CONAPRED, creo que también es importante mencionar que como toda la literatura es hija de su tiempo, hay incluidos estos elementos tecnológicos como muy de este momento, ¿no? Es decir, yo creo que si dentro de 50 años la novela persistiera, sería claro como el periodo de tiempo en el que pudo haberse desarrollado la historia, ¿no? Del 2010 en adelante o antes del 2030, por todos estos elementos. Hay conversaciones de WhatsApp, están como las playlists que se utilizan en Spotify, la reproducción de música en YouTube, como todo esto que ahora es el pan nuestro de cada día y que tiene un efecto en la vida real, ¿no? O sea, esta ansiedad de esperar que nos contesten un mensaje de WhatsApp y que no vemos, ¿no? Y estar compulsivamente revisando si la otra persona está en línea, si nos va a contestar. Y pues creo que eso también es importante mencionarlo. Yo le voy a pedir a Xochitl que nos lea un pedacito del libro, del principio más o menos, para que no haya tanto spoiler. Pero creo que es padre que conozcan el tono del libro. Y eso es lo que... El martes que estábamos, Irán y yo, en el programa de televisión del Fondo de Cultura Económica, alguien mencionó eso de tu novela, ¿no? Decía, es que siento que es como que fuera la literatura de la onda, pero totalmente actualizada. O sea, no que estés imitando esa literatura, pero sí que te une ese mismo afán de el impulso de la palabra hablada, de entender cómo habla la gente. Entonces, bueno, léenos un pedacito. Bueno, esto es de la página 12, el primer capítulo todavía. Estoy en una silla de plástico porque ya terminamos y falta poco para hacer la limpieza. Mientras los demás comen, yo escucho música. Siempre elijo escuchar música. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Viene para acá, Manuel viene para acá. Camina despacito hacia mí con su sonrisota, como si todo en la vida estuviera bien. Pinche güey, nadie le puede creer esa cara de felicidad. Ya vio que estoy sentado. Ya vio que hay una silla vacía aquí junto. Se va a sentar. No mames que se va a sentar junto a mí. Se sentó. Me saluda. ¿Qué hubo, Santi? ¿Cómo te va? Separa los labios y deja ver sus dientes. Pinche güey, si supiera cómo me pone. Si supiera cuánto me gusta su sonrisa, pero me da en la madre cuando me la dirige porque no sé qué pensar. Bien, Manuel, ya terminamos. Me quito un audífono. Qué bueno, nosotros también ya nos vamos como en 15 minutos. Es sábado y el cuerpo lo sabe. Entonces les digo, ese tono coloquial es lo que desde que la primera vez que leí la novela me atrapó y me llamó mucho la atención de esa capacidad de Xochitl, que era una autora a la que yo no había leído nunca y que ahora leo compulsivamente, ¿no? Bueno, hay otra cosa que te quería preguntar, Xochitl, porque sé que te la han hecho esa pregunta en muchas ocasiones y es una duda que luego muchas personas tienen. ¿Cómo una chica como tú escribe desde un adolescente gay de 17 años? ¿Cómo le hiciste para eso? ¿Tienes muchos amigos gays? ¿Eres de las que andan con gays todo el día?
Cuéntanos. Tengo algunos amigos gay, ellos me ayudaron pues con la lectura, ¿no? En el acompañamiento, sobre todo en esta parte de los momentos eróticos, las escenas sexuales, porque tú no me vas a dejar mentir. Durante el proceso de edición también tuvimos una etapa en la que discutimos muchísimo, porque específicamente la parte donde hay el primer encuentro sexual entre Santiago y Manuel, yo lo describí, o yo intenté describir el orgasmo como desde mi experiencia, ¿no? Pero, o sea, yo no tengo pene, yo no eyaculo, pues, como los hombres. Entonces, en algún punto tú decías esto de no, o sea, sí se vienen las mujeres, los hombres no. Y bueno, yo tengo mis dudas, no sé si eso es cierto, si tú estás desconectado de tu cuerpo, pero creo que legítimamente muchas de las dudas que Santiago expone ahí en este capítulo, donde él empieza a decir o empieza a reflexionar sobre cómo sé si me gustan los niños, cómo sé si me gustan las niñas, cómo sé si esto que siento en la boca del estómago es gusto, es nervio, es amor, es lo que sea. Creo que esas dudas legítimamente también son mías, y también me parece que si lo pensáramos un poco en esa edad o en esos momentos, nos daremos cuenta de que ese tipo de sensaciones o ese descubrimiento pues es universal y va más allá de una corporalidad específica. Y eso es una de las cosas que más me llama la atención y que más me gustó. Yo creo que todos los que lo leamos, y a mí me ocurrió, como que te retrotrae a esa etapa de la vida, ¿no? Esa etapa donde vives el amor con una intensidad, con donde es el todo por el todo, y donde no te atan como ahora. No me estoy quejando de mi relación, ¿eh? No se me refiero, no te atan como ya cuando uno crece, digamos, están las responsabilidades y otras cosas, pero esa etapa precisamente donde vives el amor de una manera torrencial y absoluta, ¿no? Sí, pues creo que, es que siento que no es tan conveniente desbordarse de esa forma, pero pues eso lo piensas ya después de los 30, ¿no? O sea, yo tengo 37 y a los 17 no lo pensaba de esa forma, y lo que yo quería era sentir y sentir y sentir. Entonces, después ya te das cuenta de que no son experiencias aisladas. O sea, en este tiempo, adolescentes que han conectado con Santiago, que se han encariñado con su historia, con su... Como que hasta me han dicho, ¿no? Yo veo ahí las red flags, Santi, detente, pues sigue sintiéndose, ¿no? O sea, creo que todas las personas tenemos esa misma necesidad o ese mismo deseo de sentir con intensidad, pero conforme más nos pegan en el corazón, conforme más nos da en la torre el amor romántico, pues más nos retraemos, ¿no? O más como que nos alentamos, creo. Yo tengo una queja, les voy a contar la queja que yo tuve con este libro. Yo sé que está mal que alguien de 37 años ande con alguien de 17, yo estoy de acuerdo en que está mal. Pero le dicen viejo toda la novela. Y yo la primera vez que leí ya tenía 38 y unas mentadas de madre que me estuvo dando Xochitl. Toda la lectura de viejo no me bajó. Es la única queja que tengo, pero tú ya tienes de edad el protagonista de la novela, así que bienvenida a la tragedia. Sí, pues era inevitable el paso del tiempo, pero es que creo que también está padre imaginar. O sea, me ha pasado que hay personas, bueno, Santiago trabaja en un puesto de barbacoa, ese puesto de barbacoa existe, entonces hay personas que de repente a mí me han escrito por redes sociales y me dicen, oye, vivo en tal lugar, ¿cómo hago para llegar al puesto de barbacoa donde trabaja Santi? Entonces, pues ya les explico y llegan y pasan a verme, porque yo tengo un taller de manualidades junto a ese puesto. Entonces ya me platican sus teorías, ¿no? Y se me hace muy interesante y al mismo tiempo muy bonito cómo hay quien me dice sus propias teorías, ¿no? O sea, cuando Santiago, bueno, es que no quiero hacer el spoiler, pero ¿qué va a pasar cuando Santiago regrese de ese viaje que va a hacer al final de este libro? ¿Qué va a pasar cuando regrese? Va a estar en el puesto, va a buscar a Manuel, y entonces empieza a proyectarse las posibilidades para la vida de él. Y eso me gusta mucho, porque entonces quiere decir que les parece humano, ¿no? Que sí piensan en él como una persona que puede ser real. Y digo, Santiago no existe, no es alguien que a mí me haya contado su historia ni nada de esto, pero pues me gusta, porque creo que trasciende el libro. Y yo estoy de acuerdo con Xochitl en eso, y también les diría que lo padre de esta novela es que no es solo para gays, no solo para mujeres, no solo para... Yo creo que es para todas las edades, y es una historia de amor maravillosa que a mí en la adolescencia me habría encantado leer y me habría ayudado, me habría ahorrado muchas cosas y varios señores. Pero un poco también para meter a Iram en la plática, tú ya leíste también la novela de Xochitl, ¿no? Cuéntanos tu impresión desde el hombre heterosexual cisgénero. Sí, ya pude leerla. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar acá. Sí,
muy lejos del centro, ¿no? Pero bueno, sí, tuve la oportunidad ya de leer la novela y también me parece muy interesante lo que mencionabas hace rato de la música, ¿no? O sea, porque creo que así como, digamos, toda esta cuestión de la calentura, ¿no? Como de estar buscando así constantemente parejas, experiencias, a lo mejor más del terreno sexual, creo que para los adolescentes, o sea, si hoy en día escuchamos como con atención a nuestros jóvenes, y lo digo como exprofesor de secundaria y de preparatoria, bueno, y de preparatoria ahora todavía, pero la música también sigue siendo como algo bien importante para ellos, ¿no? Y se aproximan como de formas a lo mejor ya ni siquiera del Spotify. O sea, aquí presentamos como algo contemporáneo Spotify, pero ellos ya están como en otros modos de socializar la música, ¿no? Hay veces que solo conocen como 10 segundos de una canción por TikTok y ya van como a otra parte y se enamoran de música de los 70s, de los 50s, que no hubieran escuchado como por otro medio, ¿no? Entonces creo que eso también haces muy bien en la novela, como dejar en claro que la música, digo, empezando por el título y como por todo lo que va sucediendo y los títulos de los capítulos, pero creo que también la visión que tienes de la música, de lo importante que es en esa edad, o sea, que en esa edad todo tiene intensidad, ¿no? O sea, como, así como es también el territorio de lo sexual, el territorio como sexoafectivo, me gusta mucho que también está esta otra parte que no es como desde una mirada condescendiente de, los adolescentes ya no saben de música, ¿no? O como esta visión de, ellos ya no escuchan, como, ya no saben, ¿no? Ya no saben qué rollo. No están en la onda y yo estaba en la onda, pero la cambiaron, ¿no? Como que todo eso. Entonces, eso creo que es muy interesante porque también ellos podrían conectar, a lo mejor no precisamente con Café Tacuba, que es la banda que está como presente en el hilo conductor de todo el libro por diversas razones, pero creo que también la música en general logra expresarse como eso, como eso de colocar letras, ¿no? Y recuerdo yo como adolescente que me sucedía eso, ¿no? Como, es que esta canción está diciendo exactamente lo que está pasando en mi vida, ¿no? O esta canción está explicando exactamente por qué tuve una ruptura amorosa. Esta canción está explicando exactamente por qué no soy bueno en matemáticas. O sea, yo qué sé, ¿no? O sea, miles de cosas que podría llegar a explicar la música. Y eso me parece muy valioso. Y también, o sea, me trato de volver como al Irán de 17 años, ¿no? Y haber leído una novela como esta me hubiera dado como mucha confianza en que la forma apasionada en la que vivía la música, mis relaciones o todo esto, digo que sí pueden ser tóxicas y que sí pueden estar mal, pero es algo que le está sucediendo también a las personas que tienen mi edad, ¿no? Entonces, sobre esto de las listas de Spotify, a lo mejor otro tipo de lectores se pueden identificar con otra cosa, ¿no? Las cintas que antes grababan para alguien, estar ahí en el radio pendiente de cuando salía tu canción y darle play en el momento exacto para que no sonara la canción del locutor y pudieras como tener la canción completa. Creo que eso, está como todo eso ahí detrás, ¿no? Entonces eso es como de lo más valioso que encontré ahí, ¿no? Y creo que por eso también ha tenido el efecto que tiene, porque la música finalmente es una pasión, así como lo es el sexo, ¿no? Generalizado en la población, bueno, a excepción de los asexuales ahora, ¿no? Pero pues, me parece que eso da como en un clavo muy importante y o sea, lo disfruté muchísimo leyendo tu novela. Y sí, yo estoy de acuerdo en eso. Es una novela, así, si les estuviera a contar de qué se trata esa novela, es una novela precisamente, es lo que se conoce como novela de crecimiento, ¿no? O Bildungsroman, ¿no? Es una novela sobre esos momentos decisivos en la juventud y es realmente maravilloso la habilidad y el cuidado y la atención que Xochitl pone sobre los detalles para dar esta experiencia totalmente juvenil. Yo se la recomiendo, les digo, para todas las edades, para hombres y para mujeres, para lo que sea, pero especialmente les diría que si tienen jóvenes en su familia o ustedes son jóvenes y tienen 17 años, es una novela espectacular. Yo creo que es una novela donde podemos aprender muchísimo, te digo. O sea, yo creo que no es una novela educativa, ni una novela de valores, ni de superación personal, pero creo que hay mucho que aprender sobre la manera en la que vivimos atrabancadamente el amor a esa edad y los peligros a los que nos podemos enfrentar, aunque, digo, lo digo así, o luego lo digo como lo dice Xochitl, y parece una tragedia, ¿no? Cuando en realidad es una novela tremendamente humorística, divertida, y que sobre todo la sostiene esa voz tan increíble. Es una novela narrada en primera persona con una voz impresionante. Pero bueno, como vamos a hablar de dos libros, tenemos que dejar de hablar de Xochitl y empecemos a hablar del Dirán. Pero entonces, si quieren, para que yo no empiece, le digo a Xochitl que nos cuente de su lectura del libro de Dirán.
Pues son 5 cuentos. Híjole, es que yo soy muy mala lectora de ciencia ficción porque me parece que a veces hay cosas que no alcanzo a comprender y tal vez no entran completamente como en mi imaginario, ¿no? En mi construcción de lo que la literatura debería ser, entre comillas, pero en este libro no solo sentí ciencia ficción, o sea, sí me parece que hay estos elementos que se salen de la realidad, pero están sustentados con una base científica, pero además creo que van un poco también como hacia elementos fantásticos. Entonces, hay imágenes, bueno, para empezar quiero mencionar que el lenguaje me gustó mucho. O sea, se siente que las historias no suceden aquí, ¿no? Que no suceden en mi contexto inmediato, geográficamente hablando. Y bueno, eso creo que es algo muy importante porque también siento que hay personas o que hay escritores o escritoras que eligen utilizar un lenguaje muy neutro. Y a mí me gusta mucho este tipo de literatura que sin decir dónde suceden las cosas, en realidad me lo está diciendo por esos elementos, ¿no? Y el lenguaje para mí es algo muy importante y algo que se debería resaltar mucho acá. Después, oye, es que no sé, yo desde que leí el primer cuento, el del árbol de la sombra fría, que es el que le da nombre a todo el libro, esta imagen de un gigante de hierro llorando se me hizo contradictoria, se me hizo oscura, se me hizo triste, se me hizo como que me apachurró un poco el corazón. Entonces, estos elementos están así, brincando, ¿no? O proponer estas otras líneas de investigación o estas otras carreras que se pueden estudiar o a la que uno se puede dirigir. Siento que la ciencia ficción está sirviendo como elemento para abrir el panorama hacia lo fantástico, hacia lo irreal. O sea, no solo porque hayan elementos fantásticos aquí, sino porque a mí me dejan desarrollar teorías fantásticas, ¿no? Me dejan desarrollar imaginaciones o inventar o lo que sea. Entonces, yo creo que una cosa que me gustó mucho del libro, que lo empecé a leer esta semana y o sea, fue sencillo, también eso me sorprendió mucho, que a mí de ver que un cuento lleva 10 páginas o 12 páginas o algo así, pues yo pienso, o sea, si yo escribo eso me da flojera releerme, ¿no? Entonces también a veces eso es como una primera barrera para mí, pero aquí no me pasó así, porque justamente ese uso del lenguaje fue lo que me permitió que fluyera, ¿no? Lo que me permitió que fluyera, lo que me permitió que imaginara lugares, que imaginara personalidades, que imaginara emociones que estaban sucediéndoles a los personajes, y creo que eso es algo con lo que yo conecto directamente. Entonces, desde una lectura como express, porque la empecé a hacer durante esta semana, pero la sola imagen, o sea, yo no me imaginaba este gigante, ¿no? Este es el gigante que sale en el libro, el que está aquí en la portada, el que sale en el primer cuento, pero yo no me lo imaginaba así. O sea, yo tenía como una idea de un atlas, ¿no? Un atlas duro y frío e inerte, pero que estaba como enconchado, ¿no? O acongojado, y que sus lágrimas mismas lo oxidaban. Entonces, ese fenómeno o todo ese proceso de ese cuento se repitió con cada historia dentro de mi cabeza. Y pues desde esa lectura inexperta, porque yo no soy buena lectora de ciencia ficción, yo creo que el libro coloca, mejor dicho, a los personajes en un lugar pues donde los vamos a recordar, ¿no? Se vuelven entrañables. Hizo lo mismo otra vez, lo hace muy serio en realidad. A ver, ese señor básicamente es un piporro para la era espacial y me lo están vendiendo como que fuera un drama terrible del siglo XIX. La verdad. A ver, el libro es una locura, es esquizofrenia pura y dura. Y el libro junta, yo lo comentaba el martes que también presentaba el libro de Hiram. El libro junta 3 cosas que a mí me encantan. Uno, la cultura norteña, de ahí le dije el piporro del espacio. Otro, la ciencia ficción, que es otra cosa que me encanta. Y otra más importante, y la que está quizá más ausente, no en esta presentación, pero sí muy ausente en la mayoría de la literatura mexicana, es el sentido del humor. Hiram tiene un sentido del humor impresionante y los cuentos son extremadamente ridículos, ¿no? Y yo lo digo eso en serio como el mejor piropo que le puedo decir a un escritor, es decirle, ¿qué mamada escribiste, no? Y a mí me pasa, y me ha pasado con libros, vamos, o sea, yo les digo desde el Quijote
hasta los libros de Pancho Hinojosa, ¿no? Esos libros donde dices, ¿qué diablos estoy leyendo? ¿Y por qué me dijeron que esto era literatura, no? Pero eso yo creo que una de las cosas más geniales que te puede pasar, sobre todo con un libro de cuentos tan graciosos como el libro de Iram. Nada más para, ya ahorita dejo hablar a Iram, nada más para darles un pie y explicarles más o menos de qué van los cuentos. Por ejemplo, el primer cuento, El árbol de la sombra fría, se trata de eso, de que en una colonia del norte hay un árbol, ¿no? Y se le llaman el árbol de la sombra fría, ¿no? Ese nombre medio ridículo y medio extraño. Entonces, el rumor en la colonia es que ese árbol en realidad es un robot extraterrestre que llegó y se estrelló ahí, y entonces creció el árbol de la sombra fría. Entonces, esa teoría de por sí un poco ridícula se va alimentando, ¿no? Toda la gente del pueblo, de la colonia, le van chismeando y dicen que el gigante venía con su hermana y no, que la hermana se murió en el choque. Entonces, el cuento se empieza a traducir en casi como un montón de cuentos, ¿no? Como todas las posibilidades que tiene el cuento. Los gigantes tenían Dios o no, y que si estaba rezando el gigante. Entonces es un cuento muy ridículo y muy chistoso, pero bueno, con eso doy pie para que Iram ya nos platique más del libro. Sí, muchas gracias por el halago de lo ridículo y lo absurdo. Pero sí, ¿no? O sea, un poco creo que sí, una cosa, sobre todo cuando estás en la escuela, ¿no? Y te ponen a leer así como el Periquillo Sarmiento y... bueno, el laberinto de la zona, no sé, como un montón de cosas. Siento que sí, en el caso de la literatura mexicana tenemos una tradición que es muy solemne, ¿no? Tenemos una tradición que es muy seria, lo cual no quiere decir que sea malo, pero de repente sí es como lo que domina, y otros modos, otros moods, como otras actitudes ante la vida y ante la literatura misma se quedan un poco fuera. Entonces... estos cuentos sí los escribí como con la intención, digamos, como de hacerlo un poco de manera más desenfadada, y en algunos casos, en esta definición que se hace como de ciencia ficción dura o ciencia ficción como más relajada, que tiene que ver a lo mejor con las vetas de lo fantástico que mencionaba Xochitl, creo que también eso está ahí, o están como esas dos cosas jugando en todo momento, ¿no? Como esta ciencia ficción más clásica que tal cual habla de naves espaciales, de estar ahí rondando en un satélite, hasta estar hablando de antropología y de cómo utilizan, digamos, el conocimiento de unas personas para conquistar una civilización, ¿no? Que son cosas que pasan en la vida real, y ya puestas como en un contexto espacial podrían resultar como, pues sí, en algún punto absurdo, en algún punto ridículo, pero como que en esta onda de la clave de la ciencia ficción, como que también uno se pregunta qué tan lejos estamos realmente de que algo así suceda, ¿no? Sobre todo ahorita que están así tumbando ovnis en Estados Unidos y en Canadá, como que tiene más sentido todo, pero... y eso, quería también obviamente representar mi lenguaje. Bueno, yo soy de Mexicali, de la frontera norte de este país, y obviamente mi lenguaje es como muy distinto, mis referencias son muy distintas, los tipos de árboles que aparecen en el libro son distintos, entonces aquí no aparecen jacarandas, no aparece como nada de eso. Lo que aparece, o el árbol de la sombra fría originalmente era un pino salado, que no sé si los conozcan, pero son árboles un poco feos, pero sí dan como una sombra muy grande y generan como una especie de microclima alrededor de ellos. Entonces, en unas vacaciones recuerdo que salíamos ahí como a vacacionar en el ejido, en el campo, ahí casi pegado a un canal, y mi papá y un amigo suyo contaban historias de lo que iban viendo, ¿no? Entonces nos decían cosas así como, ¿sabes qué? Párate ahí enfrente de la camioneta y camina exactamente 53 pasos hacia allá, ¿no? Entonces tú caminabas 53 pasos hacia allá y luego volteabas a la derecha y había una cabra muerta y te decían que la había matado el chupacabras o algo así, ¿no? Entonces son cosas que a lo mejor no suceden en la Ciudad de México, que a lo mejor no suceden como en las ciudades más grandes del Estado de México, no sé. No, igual y son más para un psiquiatra que para una presentación de libro también. Sí. No, pero bueno, esas cosas sucedieron ya. Lo que hago con ellas ha sido como este libro, ¿no? Pero justo también está esto del árbol, ¿no? Que te decían, o sea, a ti como niño, como persona ahí muy joven, te dicen, mira, ese árbol que está ahí, fíjate bien, o sea, como que si entrecierras los ojos, vas a ver que es un robot como tratando de brincar una valla, porque aquí se estrelló su nave, ¿no? Entonces como que de aquí viene toda esta inventiva, y ya todo lo que va ahí, el inventario de personajes y todo esto, pues también es con las voces que escuché pues desde siempre, ¿no? Con el lenguaje que escuché desde siempre, y eso, quise llevarlo también al territorio de ciencia ficción, porque me parece que era donde podía contarlo
O sea, sí, como en su absurdidad, en lo absurdo total, pero que tuviera como un sentido, ¿no? O sea, como de, o sea, sí, entonces sí es cierto que se estrelló el robot o no. O sea, como que me gusta mucho que quede esa duda legítima ahí. Y que haya quien sí considere que a lo mejor se estrelló, ¿no? O que en algún momento existió algo ahí sobrenatural o fuera de este planeta, ¿no? Entonces, eso sería como lo que comentaría de esta mezcla que intento hacer ahí. Por ejemplo, a mí me llama la atención, y de hecho, mira, te paso el libro para que nos leas, te voy a pedir que nos leas el principio de cervecería Polvo Lunar. Es el otro cuento que yo creo que se parece estructuralmente, y es eso, son cuentos, son cuentos sobre contar historias. El tema en realidad es contar una historia. Y en la de cervecería Polvo Lunar se trata de unos güeyes que se acuerdan de un señor alemán que vivía en la colonia y que le echaba un polvo a la cerveza, entonces ya no te daba cruda. Entonces empieza a hablar del polvo lunar, pero después eso se vuelve en 1000 versiones de si el señor alemán era nazi, si tenía contacto con la NASA. O sea, se empieza una serie de cosas ridículas y absurdas, y eso es el tono medio paranoico que me gusta mucho de los cuentos de Irán. Pero bueno, le pediría que lea un pedacito también para que se hagan una idea del tono del libro. Bueno, el título, como bien dice, es Cervecería Polvo Lunar y tiene un epígrafe del Potro de Sinaloa, porque bueno, también me gustan mucho los corridos. Y el epígrafe dice: si en vida fuimos alegres, brindemos por los recuerdos. Es de Chuy y Mauricio, por si no lo conocen. Cervecería Polvo Lunar. Me caen bien estos morrillos, la verdad. No sé por qué a huevo tienen que andar todos tatuados y con barba, pero está bien. Yo nomás les echo carrilla con el chonguito de vieja que se hacen los que traen la greña larga. Se van al chilango y regresan con medallas de cheve por la cheve que hacen. Son buena gente estos pinches chamacos, emprendedores se dicen entre ellos, pero pues la verdad es puro morro que la pegó por tener experiencia para dos cosas: ser unos pinches borrachos de carrera y tenerle buen gusto al alcohol. Cuando recién empezaron les dije que estaban bien mensos. Ni de locos alguien les iba a comprar un vaso de cerveza a 60 pesos. Me decían: no hombre, es que esta sí pega, don Cruz, no como los miados que usted se toma. También son bien llevaditos los hijos de la chingada, cabrones chamacos. Sí le saben y ahí le mueven a los contenedores esos grandotes. Los miras cargando los costales de lúpulo y andan en chinga. Sea lo que sea, son bien chambeadores estos cabrones. Pero se les sube a veces, la verdad. Yo que ya estoy viejo, no entiendo cómo se hizo tan popular este business de lo artesanal, pero pues aquí andamos en el jale. ¿Que desde cuándo se hace cerveza aquí en la ciudad? Uy, no, pues no sabría decirte de más para atrás, pero mi papá, en paz descanse el viejo... En paz descanse el viejo, dice que siempre hubo pisto aquí en la frontera, según que hasta el Al Capone anduvo por acá echándose sus cheves. Pero a mí se me hace que eso ya es pura mentira para decir que pasó algo interesante acá. Se dicen tantas cosas que uno ya no sabe qué creer, y luego el gobierno se inventa otras para abrir una plaza, mover una pagoda china o decir que tenemos centro histórico. Fíjate que mi papá decía, y allá tú si me quieres creer o no, pero mi papá decía, y bueno, eso también él lo vio, pero a lo mejor también se lo contaron. Total que mi papá juraba que un día normal estaba en una de esas cantinas del centro de ambiente familiar. Les iba muy bien porque los que andaban de braceros se regresaban a la ciudad a gastar en puros dólares. Según el viejo, él y un primo suyo que apenas habían llegado de Jalisco estaban tomándose unas tecates en el bar. Pues resulta que mi papá conocía al Fofo, un pinche alemán que la cervecera Mexicali se había traído para meterle calidad a la producción. Te estoy hablando de finales de los 40, por ahí. Migración lo traía a raya, porque según había espías alemanes en el norte, y pues ese cabrón corrió con la mala suerte de llamarse Adolf. Pero a lo que iba, pues, el caso es que el Fofo se aparecía cada vez menos y la gente empezó a inventarle cuentos. El viejo jura que esa vez del primo se les apareció el Fofo y les dijo que no anduvieran tomando cochinadas. Les quitó los vasos a él y a su pariente. Adolf sacó una bolsita con un polvo especial y se lo puso a la cerveza. Cuando lo volvieron a probar, no podían creer lo buena que estaba. Decía que después de eso hasta le provocaba náuseas la pinche Tecate. Te lo juro, eso dijo. Lo que yo no sé es si será cierto. Ese ya no es mi pedo. Que si que otros cuentos había del Fofo, no, pues un chinguero. Pero el mejor, esos que uno dice, ahora sí se la volaron, la verdad, era el que contaba el Pocho. Así le decía la raza a un pinche borracho que a veces no hablaba ni inglés ni español. Lo loco es que hablaba bien cuando estaba borracho, no en sobriedad. Mi papá le invitó unas cervezas un día que teníamos carne asada allá afuerita. Yo estaba bien morrillo y me acuerdo que el Pocho tocó el cerco y pidió un taco. Como mi jefe era bien buena gente, no es por sonar acá,
Le dijo que pasara y que se sirviera hasta cheve si quería. Y ya de ahí, ¿qué será? Después de unos 8 botes, ponle, el Pocho se soltó hablando de la vieja cervecera, que los botes ya no eran lo mismo y que qué barbaridad eso de la cerveza light. Luego le empezó a hacer preguntas a mi papá sobre el Adolf y ahí mero me enteré que el cabrón era químico, por lo que le conquistaba a mi jefe. Pero fíjate, y te la voy a contar nomás para que agarres cura un rato. En aquel tiempo andaba de moda un corrido de unos extraterrestres y los traileros contaban que miraban las luces allá arriba en la Rumorosa. ¿No me crees? Búsquele ahí en tu celular para que veas. A ver, déjame ver. Ándale, ese mero. Y me aventó el corrido. El tripulante lejano. Muy buenas tardes, señores. Vengo a cantar un corrido. No se me asusten ni espanten, que es la verdad lo que digo. Rumbo para San Felipe se apareció un ovni, amigos. Primero fue don Julián, después Martita Avendaño. Más tarde fue todo el pueblo y después los uniformados. Volaba pegado a la costa, después agarró para un cerro. No hacía nada de ruido y le faltaban las alas. A la gente le entró miedo y arrodillados dijeron: tripulante que vienes de lejos, a nuestras almas perdona. Llévate un par de becerros y no aterrorices la loma. Somos gente de trabajo y la guerra a usted no le hacemos. Y ya, digo, no les voy a contar todos los cuentos, pero sí les voy a platicar de otro que también me gusta mucho del libro y donde sucede el peor crimen que puede ocurrir. Imagínense que aquí, en lugar de carne asada, imagínense que estoy diciendo barbacoa, como para que dimensionen el terror, ¿no? Se trata de un cuento donde en un pueblo del norte, la alcaldesa, para subir políticamente, decide cancelar la carne asada. Se prohíbe la carne asada porque contamina mucho. Entonces se crea una red subterránea de asadores de carne que están ocultos. Es un libro para morirse de la risa, en realidad. Y me gustaría que ya un poco para ir cerrando también, ustedes otra cosa les voy a platicar, O sea, el libro de Irán acaba de salir y el libro de Xochitl ya también es todo un éxito. Ya está en la reimpresión y eso que ahora imprimimos a lo loco. Entonces, el de ella ya es un éxito y el de él es el éxito por venir. Entonces digo, a la hora, o sea, si ustedes quieren decir, yo me fui con la que era mainstream o con la que no fui, con el que no era mainstream todavía. Pero bueno, platíquenos, o sea, ¿qué le comentarían a un lector posible, sobre todo un lector de tierra adentro, posible un lector joven, para decirle, oye, pues lee mi libro? ¿Qué le dirían? Pues yo le diría que le dé oportunidad a la historia de Santiago, porque le va a dar mucha risa el lenguaje, eso sí me consta, porque seguramente se va a sentir identificado en estos momentos en donde Santiago está hablando de las hormigas que le andan por todo el cuerpo y le provocan que le suden las manos o que tenga una erección en los momentos más inoportunos. Y porque no es pesado, o sea, tiene 128 páginas, se lee en un día y si se acompaña con la música de Café Tacuba como que se entra más a la experiencia, o sea, se puede escuchar cada canción con el capítulo que le corresponde y como que entra más uno a la experiencia lectora. Perfecto, muchas gracias, Xochitl. Bueno, lo primero que les diría es que está muy barato, ¿no? Claro. Cuesta 70 pesos. Está a 70 pesos, ¿y el tuyo cuánto está? 90. Pues ya saben, ahí también depende del bolsillo. Dicen, no, esta está muy cara, se llevan el dirham. Sí, ¿no? Sí, bueno, también creo que igual, o sea, no, a lectores de todo, como todo el público en general, ¿no? Pero en Tierra Adentro en general y de mi libro en particular, creo que sí. Lo que les diría es eso, ¿no? O sea, que se aproximen como sin el prejuicio de que la ciencia ficción es como algo necesariamente infantil o que la ciencia ficción es necesariamente algo como juvenil o que tenga que tener como este toque juvenil, ¿no? O sea, sé que obviamente culturalmente estamos muy acostumbrados, ¿no? O sea, como ovnis y todo esto, superhéroes. Bueno, los Avengers, ¿no? Y Thanos y esta cosa de disminuir a la población mundial al 50%, pero también creo que se puede hacer ciencia ficción desde cualquier lugar en el que estén, ¿no? O sea, el lugar en donde estemos podemos hablar de la tecnología que nos está afectando, hablar de políticas que nos podrían afectar en el futuro, como el caso de la carne asada y la contaminación. Entonces creo que eso, aproximarse a lo mejor sin el prejuicio de que van a encontrar algo que esté infantilizado o que esté contado como para niños, solo por el hecho de que tiene la etiqueta de ciencia ficción o de ficción de lo raro, de fantástico, etcétera.
y ver que pues pueden encontrarse ahí mismos, ¿no? También creo que mis personajes van desde el chico que cuenta la historia del árbol de la sombra fría, es como un preadolescente, hasta la señora que ideó, digamos, como el mito del árbol de la sombra fría, que es una señora que murió a sus 105 años, ¿no? Entonces hay un rango ahí como muy variable de personajes que podrían llegar a identificarse con alguno de estos, ¿no? Bueno, ya por último, yo para ir cerrando esta mesa, bueno, les cuento cuando nos bajemos, ahí está realmente el libro, ellos se van a parar ahí al lado de sus libritos y los firman porque está en el contrato, no se van a nada de que ya me voy, nada de que no se me hace tarde, vivo lejos, nada, se paran ahí y hasta que cierre la feria. Pues es que quiero comentar dos cosas. Una es que creo que algo muy competitivo, muy conveniente y muy importante que hace Fondo de Cultura Económica y el Fondo Editorial Tierra Adentro es que precisamente los libros están a precios muy accesibles, o sea, compitiendo entre nuestros propios libros, mejor dicho, porque hay editoriales que venden en más de 300 pesos ediciones con una calidad idéntica o incluso a veces menor a la que se pone para cuidar nuestros trabajos. Esa es una. Y la otra, apoyando lo que decías, Iram, sobre que no está como dirigida específicamente a algo infantil, yo creo que aquí también es un poco ñoño esto que voy a decir, pero aquí, en este libro siento que estás utilizando la ciencia ficción para plantear cuestionamientos o cuestionar tú directamente problemas sociológicos mucho más profundos, ¿no? Sin ir más lejos, este segundo cuento, el de la ciencia dura, precisamente es como esta nueva carrera, ¿no? Que es la antropología espacial. Entonces, esto creo que es un manejo muy importante de esos recursos, muy habilidoso de esos recursos de la ciencia ficción, y ya era todo lo que quería decir. Y bueno, ya como estamos sobre el tiempo, así que de 2 minutos máximo cada uno. Ambos también publican en la revista Tierra Adentro. Entonces platícanos el próximo texto, uno que no debemos de perdernos uno de los que acaban de publicar en la revista este año. No, es que yo voy a empezar a publicar hasta abril, pero me gusta mucho el ensayo sobre Luis Zapata, precisamente, que salió en un aniversario hace 2 años, me parece. Porque hay como un rastreo de esta herencia de la literatura de la onda hasta, y bueno, pasando por todas estas representaciones de la diversidad en diferentes contenidos. ¿Y tú, Iram? Sí, bueno, yo también creo que sale en abril, bueno, sí, a inicios de abril. Igual ahí estoy como aprovechando el espacio estatal de la revista y todo esto, estoy aprovechando ahí para la defensa de muchas cosas, y uno de esos ensayos que viene próximamente en la revista de Tierra Adentro es precisamente en defensa de la tortilla de harina, ¿no? Que sé que digo, como norteño, como me enorgullece mucho la tortilla de harina y todo esto, pero sí, en Morelos creo que una vez me dijeron que la tortilla de harina era nada más como polvo con agua. Entonces, como que me lo tomé muy personal y dije, bueno, me voy a vengar escribiendo un ensayo en defensa para la tortilla de harina. Entonces, ahí van a poder encontrar como todo esto, y pues ahí también sin menospreciar al maíz, ¿no? Como que más bien mi intención es que estén al mismo nivel, ¿no? Que sea para algunas veces para algunas personas es una ofensa, para otros no. Yo creo que para varios aquí una ofensa que pusiste al maíz al lado de la harina, pero bueno, vamos a ver a la hora que vendan libros quién dijo lo que debía decir y quién no. Pero es la tesis que quiero defender. Y pues muchas gracias, agradecerle como siempre a nuestros amigos de la Brigada para Leer en Libertad, que hacen estas ferias que nos encanta ir, que son esas ferias muy populares, son muy atinados también para los lugares que escogen, y nos gusta estar siempre con ellos. Entonces, pues un abrazo a todos, ahí van a estar paraditos firmando libros, y muchas gracias por escucharnos este rato. Hasta luego.